en todas las charlas quincenales que estamos haciendo de las prácticas recomendadas. La práctica del día de hoy es la práctica de procura. Como todas las charlas SEPSI, la dinámica es la presentación de los oradores y luego un espacio de preguntas. Así que le pedimos que durante las presentaciones vayan poniendo sus preguntas en el chat. Los oradores de hoy son el ingeniero Ricardo Stifter, cerrado como ingeniero mecánico en la UTN en el año 1992. Posteriormente realizó cursos de especialización en unidades de negocios, servicios, financieras y productivas en Motor Toyota, en Japón, y un MBA en la Universidad de Deusto. Al inicio de su carrera laboral fue en el ámbito privado, en la actividad automotriz en el área de administración y finanzas, y luego en supply chains en las firmas Autolatina, Ford Argentina y Brasil, Toyota Motor Corporation en Japón y Argentina-Brasil. Posteriormente pasó a la actividad farmacéutica trabajando en la firma Merck en las iniciativas de Global Procurement para Latam y Caribe, para el desarrollo de nuevos laboratorios y centros de distribución de vacunas y la adquisición global de excipientes. A continuación pasó a desempeñarse en la firma BB en el área de supply chain, manejando el acuerdo global que tenían con Repsol YPF para la entrega de equipos de superficie y petrogas submarinos, como así también el servicio de asistencia en yacimientos, desempeñando la actividad en Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos. Actualmente se desempeña en Techin en el ámbito de soporte global sobre un conjunto de técnicas y servicios de índole financiera, económica, procesos y control, creando un ambiente para la toma de decisiones orientadas siempre a la ejecución de la mejor alternativa en base al direccionamiento corporativo, garantizando la transparencia y estandarización en los procesos. También nos va a acompañar el ingeniero Juan Carlos Fulci, cerrado como ingeniero aeronáutico en la Universidad de La Plata en el año 1998, fue jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Diseño Mecánico del Instituto Balseiro. El inicio de su carrera laboral fue en el ámbito privado, en la actividad nuclear, en las áreas de ingeniería, fabricación y montaje en la firma INVAP. Posteriormente pasó a la actividad de ejecución de proyectos de EPC, desempeñando los siguientes cargos: coordinador de ingeniería y jefe de oficina técnica, gerente de mecánica, gerente de disciplinas y gerente de proyectos en la firma ESA y Hightech. Actualmente se desempeña en AESA como gerente de drafting de proyectos industriales. Bueno, le quiero agradecer a los oradores, le paso las palabras a ellos y les recuerdo que vayan haciendo sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Pasamos a la primera diapositiva, por favor. Ricardo. Sí. Disculpen. La idea de este seminario primero es dar una idea de las consideraciones generales que tenemos en el tema de procura en la planificación de proyectos de PC y marcar cuatro puntos que son muy importantes en el momento de desarrollo del PC y cómo tenerlo en cuenta en los tiempos y en la planificación de los mismos. El siguiente. ¿No te pasaste una? Bueno. Las causas comunes de los proyectos de PC que estamos viendo, que vamos a estar viendo en un proceso de procura de PC, es la incorrecta planificación de los mismos. Nosotros en el primer tramo de un proyecto de PC, en la parte de planificación, debemos tener en cuenta varias cosas en determinar los periodos de procura. Como el primer punto es los procesos internos que tiene la empresa. Tenemos ahí tener dimensionamiento de cómo es la empresa, si su empresa requiere qué tipo de procesos internos, el tipo de producto que vamos a comprar, es decir, que ya debemos tener una idea de los tiempos de producción de ese equipo o instalación o material, de dónde lo podemos adquirir, si es nacional, si es importado, si en ese momento la demanda del producto en el país más que nada es importante, o en el mundo, las restricciones económicas que
son muy importantes debido al tema del dólar, con la moneda que queremos pagarlo, y también el financiamiento externo para comprar ese producto. Y la disponibilidad de proveedores, que entiendo que todos sufrimos como personas que trabajamos en proyectos de PC, que el mercado nacional es bastante corto y hace que cuando se tenga mucha actividad rápidamente se sature el mercado. Después, una vez que nosotros hemos planificado correctamente la procura en el proyecto de PC, debemos tener en cuenta el momento que se está haciendo el proceso, tener los tiempos de evaluaciones de oferta, debido a que cuando generamos las evaluaciones de oferta, debemos tener en cuenta que tenemos varias actividades del proyecto de PC en funcionamiento, como es el desarrollo de ingeniería, que generalmente están a la par, y cuando queremos hacer ese análisis de oferta, tenemos poca disponibilidad de recursos, porque tenemos abocado para cumplimentar los documentos necesarios para generar el proyecto. El nivel de experiencia de la gente que lo va a revisar, eso es importante porque disminuye, cuando uno analiza una oferta, debido al nivel de experiencia puede tener mayor o menor, mayores dudas a la oferta que está presentando nuestro proveedor, y a la vez recibir ofertas incompletas del proveedor que hacen que haya varias preguntas. Y un tema no menor que hay que tener en cuenta en la revisión de ofertas, cuando en el PC nuestro cliente nos está pidiendo la aprobación de esas ofertas. Eso no es un plazo no menor y afecta directamente a la planificación. Y muchas veces los plazos que el cliente dice que va a tomar son mayores de las que corresponden. Después, dentro de esto también tenemos... Sí. Vamos, ¿me escuchás? Sí. Escucho medio entrecortado tu audio. Sí. No sé si puedes acercarte o ver la forma de intentar mejorar. Se escucha ok, ¿y ahora me escucha mejor? Sí, puede ser que ahí probemos, sí. Bueno, disculpen. Después, en el punto de vista de retraso, tenemos dos tipos de emisiones de documentación que es importante dentro de nuestra estructura de empresa, dependiendo también, el tema es las revisiones técnicas, las explicaciones técnicas. En algunas empresas grandes como AESA en este caso, o otras empresas tienen sistemas SAP que requieren una codificación propia dentro del sistema, un pedido interno que tiene un workflow de aprobación, y esto también hay que tener muy en cuenta porque son causas muy comunes en el retraso del pedido de oferta. Una vez que tenemos la evaluación de ofertas y el retraso de la emisión, ya tenemos definido un proveedor, pero encontramos otra causa de retrasos, es empezar a negociar las partes contractuales con el proveedor que tenemos. Aquí lo más importante, dependiendo del tamaño de la empresa, es la capacidad financiera que tenga nuestro proveedor para nos piden adelanto financiero, porque nosotros generalmente, algunas empresas tienen requisitos de análisis de los balances de nuestros proveedores para poder darle el adelanto. Esto genera bastantes discusiones y no llegamos a acuerdos con el tema de los adelantos y puede retrasar la emisión de la orden de compra. Los cronogramas, empezar a ajustar los cronogramas que nos está ofreciendo el proveedor para que empiecen a calzar para que puedan calzar en la planificación general del proyecto. Y otro tema no menor son las condiciones generales que realmente nosotros imponemos o se las enviamos al proveedor, cuyas cláusulas algunas, por política interna del proveedor, no pueden ser aceptables. Esto también hace un impedimento y una causa común en los retrasos de procura antes de poner la orden de compra. Y por último, en empresas, de vuelta, esto también depende mucho de los tamaños de empresas que tenemos, es la cadena de liberación de la orden de compra. Una vez que cerramos todo esto con el proveedor, debemos hacer dependiendo del monto del proyecto, vamos a tener que pedir la aprobación de esta emisión de la orden de compra, lo que generalmente se maneja un workflow digital con empresas grandes y que tienen, dependiendo del costo, puede llegar al gerente general o a la vicepresidencia o más arriba. ¿Esto qué hace? Que muchas veces tengamos ausencia de las personas, retrasa la emisión de las órdenes de compra, tiempos de step, porque cada uno tiene un tiempo determinado permitido para aprobar esa orden de compra, y es importante tenerlos en cuenta o tratar de disminuir eso
en el proceso de procura. Juan, te vuelvo a... Y generalmente, sí. Juan, perdóname, te vuelvo a interrumpir. Acá sugieren y tienen razón. Vamos a apagar tu video. Apaga tu video, por favor. A ver si mejora el tema del audio. Disculpame con esta interrupción. Sí, no pasa nada. Gracias. ¿Ahora me escucha mejor? Puede ser la señal de internet. Sí, es internet, por eso veamos las mejores... Es internet. Hay muchos microcortes, disculpen, hay muchos microcortes. Gracias al centro. Está bien, igual estoy invitando a todos que si hay algo entrecortado que no entienden, que lo vayan dejando por escrito, que con Ricardo y las van a ir pudiendo responder. Gracias a todos. Bueno, disculpen por el problema del sistema. Espero que hayan escuchado la mayoría de las cosas. Y la última parte, que es cuando emito la orden de compra, como una causa común. Después hay varias causas que son más atribuibles al proveedor, pero como atribuibles internamente a nosotros, como el manager o el generamiento del proyecto, es por parte de ingeniería la provisión de ingeniería de eventos. Si ustedes lo tienen claro, cuando uno ejecuta el proyecto, generalmente nuestros proveedores nos piden una aprobación, una documentación básica para avanzar en la construcción de la misma. La aprobación de la misma depende generalmente, en casi todas las empresas, depende del análisis técnico, de la revisión por parte del ingeniero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo bien administrado, debido a que la editación de esos tiempos afectan directamente a la entrega final del producto que estamos comprando, hablando generalmente de productos complejos, compresores, reactores, bombas de incendio, que tienen bastante documentación de aprobación por parte de nosotros y de nuestro cliente para que el proveedor pueda avanzar. Esto es un paneo general de las causas comunes que estamos viendo en los retrasos del proceso de PC, por lo menos en Perú. Siguiente, Ricardo, por favor, gracias. Bueno, como les dije en la planificación, estas son las causas comunes. Entonces, por estas causas comunes, en el proceso de planificación, que es el primer periodo que tenemos que hacer cuando se nos asigna un proyecto de PC, es tener estos puntos tomar estos tiempos dentro de la planificación para llevar el material o equipo a la obra. Como en este caso de la preparación, le digo que tenemos que tener bien claro cómo va a ser la documentación interna que vamos a generar, cómo va a ser el alcance que le vamos a pedir que vamos a generar para poder pedir a nuestros proveedores. La práctica del CEPSI tiende a ajustar esto para que la disminución, la idea es estandarizar esto para que la preparación sea para todos iguales y podamos hacer un pedido de precios estándar. Después, una vez que hago la preparación, esos tiempos hay que tomarlos. La evaluación técnica, comercial y financiera también hay que tomarlo en consideración de la parte de la planificación. Y no es menor este punto, más que nada la parte técnica, porque debido a ingeniería, el análisis técnico de ofertas por temas de alcance, completamiento, requerimientos de nuestros clientes, pueden llegar a retrasar bastante esta evaluación. Y no menor, una vez que seleccionamos el proveedor, es que el proveedor sea apto financieramente. No en todas las compañías se puede darle al proveedor más que tenga mejor plazo y que tenga mejor costo, porque posiblemente muchas veces hay impedimento interno de las empresas por el tema financiero o adelante. Una vez que tengamos esto, el proceso de adjudicación es un hito, pero en ese momento es importante generar en los materiales largos plazos de entrega o materiales complejos, es importante poner un periodo para generar el kickoff meeting de la provisión. Esto no toma un periodo, pero sí hay que considerarlo como hito en la planificación. El segundo parte que ya nosotros emitimos la orden de compra es el seguimiento, porque la procura no solamente es hasta emitir la orden de compra, sino hasta lograr que el producto, material o suministro llegue a la obra o el sitio de construcción. Y aquí estamos viendo que el tema de fabricación, aprobación de ventas, inspecciones y seguimiento del equipo, nosotros debemos interactuar con el proveedor para lograr que los plazos
dados en el programa, se... Hola, no, se entrecorta un montón el audio, lamentablemente, hoy en la prueba estaba bien. Y consideramos eso. Juan, te pido, se está entrecortando bastante, no sé Esto si ya es dentro de la aplicación, Ricardo, porque no dependiendo de los lugares de compra. hola. Si quiere Ricardo, pasar, sí. no, Juan, se escucha muy entrecortado. Muy mal, bueno, pasemos con Ricardo si quiere. Sí, Disculpen, me parece que es mejor que retome Ricardo, que él tiene el audio Dele. bien, por lo menos por lo que probamos hoy, a ver si puede retomar desde acá y después por ahí al final con tus intervenciones y mejor el audio mejor, porque la verdad que se escucha bastante entrecortado y no, es difícil de seguir. ¿Te parece, perfecto. ¿te parece, Juan y Ricardo? Sí, sí. Te tenés que desmutear, Ricardo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Voy a intentar bosquejar lo que venía explicando Juan, que es más especialista que yo, pero bueno, él estaba hablando, tanto como lo que estamos viendo acá es el escenario que nos llevó al trabajo de la subcomisión de procurement. Así que voy a continuar con este escenario que estaba tratando de explicar Juan, para que ustedes entiendan por qué surgió esta necesidad. Dentro de la etapa que estaba explicando Juan era el seguimiento. Es decir, un seguimiento, si nosotros compramos un compresor para una planta de un sulfur hydrotreatment que tarda 52 semanas de fabricación, ese compresor se pasa a ser un camino crítico. Por lo tanto, es necesario hacerle un seguimiento porque es parte y se solapa con la construcción del proyecto. Es decir, un desvío en el mismo impacta sobre la construcción del proyecto y hace cambiar a veces los planes de construcción en el mismo. Por lo tanto, es el seguimiento y la alerta temprana de los desvíos frente a lo planificado muy importante. Y por último, la entrega. ¿Y por qué la entrega? Porque la entrega implica una cantidad de protocolos, el transporte, la recepción, recibir los bookings de funcionamiento y, últimamente, lo que piden los proyectos es la performance que da vida a la performance del proyecto. Y es parte de la vida de la performance del proyecto. ¿Cómo vemos hoy los proyectos? A la derecha vemos lo que era una ejecución normal hace años atrás. Una ingeniería, cuando está finalizando la ingeniería arranca una procura y cuando está finalizando la procura arranca una construcción. El mundo ha acelerado los tiempos, las necesidades son mayores y hemos pasado a lo que llamamos proyectos fast track. Una ingeniería, una que no puede cambiar porque es la base de todo, es la básica, más después la de detalle. Arrancamos con una básica mucho más extendida, con un preliminar de detalle y después una de detalle bien profunda. Una procura que se estira un poco más y que se solapa con la construcción. Es decir, si yo tengo los milestones o principales equipos ya definidos, tengo las bases que necesito para colocarle en el site. Por lo tanto, la construcción puede empezar por la obra civil, que es la parte que se solapa contra la procura, y en cierto momento continuar con la instalación del equipo. Cuando este escenario se complica cuando tenemos el último caso, en el cual se estira la procura. Pero para que se estire la procura puede haber diferentes, diría, situaciones o environments que afectan a la misma. Especificaciones no bien definidas, ofertas de los proveedores que son muy incompletas, situaciones que salimos a pedir al mercado que no se consiguen en el mercado, por lo tanto la respuesta a ese requerimiento es totalmente en otra dirección, y eso hace que se estire la procura. O proveedores que no se encuentran con calificaciones debidamente evaluadas, ACME, o calificaciones financieras de diversa índole que no cumplen con los requerimientos nuestros. Eso sí, en la curva de diseño, en la curva de ejecución de un proyecto, van a ver que en el startup tenemos en la curva de al lado
queremos ejemplificar esta TAC, tenemos el mayor potencial de cambio e impacto en el costo. A medida que nos vamos acercando hacia el final del proyecto, esta variación, ya sea siempre viendo la del lado que nosotros lo vemos en el sentido de que nos cernimos siempre un budget y tratamos de cumplir ese budget y tratar de sacar ahorros con ese budget, a medida que nos acercamos hacia el final del proyecto, eso se va acotando. Quiere decir, si lo ven a Procurement, están en la mitad de esta curva. Por lo tanto, tiene un alto potencial todavía de cernirse al valle y lograr ahorros sobre la misma. Y eso viene en lo que es trabajar sobre la cadena, lo que nosotros llamamos el supply chain, la cadena de suministros, que incluye nuestros clientes internos, ingeniería, construcciones, como nuestros clientes externos, los proveedores. Esto es un breve resumen de lo que sería las acciones a corregir y los desvíos dentro de un EPC. Uno tiene una estrategia de procurement, tiene los procesos de procurement y las causas externas que no son inherentes a procurement. Eso todo ese focus group puede generar un desvío en el proyecto. Y esto puede manifestarse de dos maneras distintas. Una modificación en la estrategia y una modificación en los procesos. La modificación en la estrategia es en la modificación de cómo voy a procurar el ítem y en la gestión administrativa de ese ítem. La modificación en los procesos es en lo que es cómo eso lo voy a plasmar en el proyecto, cómo lo voy a plasmar en por ejemplo, en la performance en las acciones posteriores del mismo, y cómo lo voy a plasmar en los futuros proyectos que haga. Ahora vamos a lo que realizó a partir de este análisis que realizamos en la subcomisión de Procura. Queríamos definir algo que nos dé un environment a todos estos conceptos y experiencias que hemos venido traídos de otros proyectos en distintas culturas, por ejemplo, YPF, la cultura que tenemos local, Bechtel, una cultura de construcción americana, Shell, una cultura de construcción holandesa, todas veíamos que tenían un ámbito común. ¿Y cómo definimos las mejores prácticas? Ahí definimos la mejor práctica en la subcomisión de Procurement como todo aquello que es mejor que una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque si tomamos esas experiencias y las llevamos a un punto común, aplicamos una teoría de conjunto en donde analizamos cada conjunto de estas experiencias, vamos a ver que todas tienen un punto en común. Y ese punto en común era llevar un fast track, como vimos antes, a que no se convierta en un crashing. Y para lo cual, lo que vimos era que lo mejor que podíamos hacer era cultivar las experiencias de cada uno en un documento único que nos permitiera hacer una integración across entre ingeniería, construcciones, nuestros clientes y lo que le estábamos requiriendo. Y que las respuestas a esos requerimientos entre los clientes, ingeniería, construcciones y lo que le íbamos a pedir al mercado tengan un canal bien acotado o bien delineado, no acotado, delineado de respuestas. Para lo cual, si hablamos de canal, debo construir ese canal. Pero primero lo debía focalizar en qué quería construir en qué ámbito quería construir ese canal. Y a partir del trabajo de la subcomisión de ingeniería, vimos que todos estos proyectos que se aplican en oil and gas tenían actores consensuados, estándares de gestión consensuados y que eran repetibles. Y que a su vez, cuando salíamos a pedir nuestros pedidos de precios o request for quotation,
se ponían de manifiesto, pero se ponían de manifiesto en distinta índole, en distinta documentación y en distintos niveles. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es analizar esa documentación que los distintos actores vertían al mercado de proveedores, que también era, dependiendo, en el caso de grandes equipos, eran bastante acotados, la respuesta de dicho mercado a estas requisiciones. Analizamos lo que vertíamos y lo que recibíamos. ¿Y con qué los vertíamos? ¿Con qué herramientas los vertíamos? Entonces definimos, y esto parece un poco administrativo, pero nos pareció importante, una misión, una visión y un valor agregado, el objetivo, el desarrollo que íbamos a hacer y el mercado que íbamos a encerrar en esta primera iniciativa. Dentro del CAI, lo que implantamos es tratar de generar un ámbito propicio de mutua colaboración, donde clientes, empresas de ingeniería y proveedores nos sentáramos en una mesa, en ese momento era una mesa, diríamos, física, en este momento es una mesa virtual, donde pudiéramos intercambiar experiencias. Porque no hay nada mejor que intercambiar experiencia, medir desvíos y corregir. Y en eso comenzamos a trabajar. ¿Qué sacamos de esas experiencias? Que podíamos proponer estándares y cadenas de suministros para este mercado. Y ustedes me pueden decir, ¿a qué le llamás estándares? Estándares es que si yo voy a salir al mercado por la procura y quiero ser claro y tener una respuesta clara, le tengo que indicar al mercado en un lugar, estas son mis especificaciones, aquí me tenés que indicar si estás de acuerdo con la misma, en qué lugar me tenés que indicar si eso no es posible obtener y qué solución me podés dar dentro del encuadre a lo que te estoy pidiendo. Porque a veces lo que pedimos, seamos realmente sinceros, a veces lo que pedimos no se encuentra en el mercado y es el mercado mismo que tracciona para darnos una solución. Obviamente, si lo que no se encuentra en el mercado y el mercado nos devuelve es algo totalmente distinto y lo analizamos en correcto, eso tracciona en un proyecto Fast Track a la parte de ingeniería, lo que hace y acelera la reacción de toda la cadena. Y es lo que nos conviene en un proyecto Fast Track. A eso me refiero cuando acá utilizo la palabra expeditivo. Si nosotros vemos que los canales están bien definidos y están bien claros cómo nos tienen que responder y en dónde responder, no me tengo que buscar en una oferta las 100 páginas, sino darle al proveedor un resumen donde me tiene que indicar los puntos de desvío o donde me tiene que indicar los puntos de donde puede él incrementar una acción que me sea beneficiosa al proyecto, a ambos dos, de manera de esa manera de obtener resultados que sean win-win para ambos. Voy a dar un ejemplo. La otra vez en un proyecto de Brasil, que era en el medio del Amazonas, nosotros teníamos que transportar unos tanques con techo levadizo. El proveedor, el transporte era muy traumático. ¿Por qué era muy traumático? Porque era por el medio de la selva y la selva tiene una restricción en el Amazonas que no se puede desarmar la cumbre de árboles. Se lo planteamos a los proveedores y uno de los proveedores nos dio una solución de transportarlo en virolas separadas y el techo del tanque en secciones como una torta. Y nosotros decimos, pero la capacidad de soldar y de verificar ese tanque, ¿cómo lo hacemos en sitio? Porque estamos en el medio de la selva Amazonas. Entonces él nos propuso desarrollar la certificación en sitio a nosotros, enseñarnos cómo certificarlos y él ser el ente que los certifique. Y eso nos ayudó a reducir el costo de transporte
poder realizar el transporte y ser un win-win para ambos, y él obtener el contrato. A partir de eso, desarrollamos tres papers que contenían un conjunto de prácticas recomendables para nuestros clientes, las empresas de ingeniería y los proveedores. Porque siempre la Procura lo que tiene que ver es sus clientes internos y externos. Porque la Procura tiene clientes internos y clientes externos. Los clientes internos es su proyecto, todas las áreas de su proyecto, y los externos son los proveedores. Como dije, si diseño un canal de comunicación entre todo este, diríamos, conjunto o equipos de trabajo, debo diseñar ese canal un lenguaje común. Y es también en esos formularios y en esos dos papers que desarrollamos, el canal común de lenguaje que intentamos desarrollar en este mercado para todos sus actores. ¿Qué vimos también a partir de esos documentos que hemos desarrollado? Que era muy importante, a través de la subcomisión de ingeniería y la subcomisión de alcance, definir, porque si vamos a tratar de convencer a nuestro público externo, también debemos convencer a nuestros clientes internos que lo que vertamos al mercado tenga un contenido lo más acotado para que la respuesta sea esencialmente se ajuste a ese contenido. Y eso nos hizo invitar a participar a la subcomisión de alcance, que definió dentro de todos esos papers de trabajo que definimos, definió claramente y aportó cómo debían delinearse para que la respuesta sea lo más clara y definida a esos puntos, y si esos puntos no se podían cumplir en el mercado, yo lo buscara a través de un desvío. Una vez definidos estos documentos, lo que pasamos a realizar fueron reuniones con algunos de los entes de los principales drivers del mercado, de manera de ir censando cómo el documento iba a ser aceptado y trabajando con él. ¿Por qué era importante esto? Porque uno puede desarrollar mucha idea sobre lo que quiere, las experiencias previas, pero el mercado continuamente va evolucionando y continuamente tratamos de quebrar esas barreras, tratando de que los proyectos sean más cortos, unir los extremos, unir el proyecto con el mercado para ver qué mejoras o qué nuevas tecnologías hay en el mercado, tratar de acortar los desarrollos con acuerdos comerciales, acuerdos tecnológicos. El mercado ha ido evolucionando constantemente de manera de acercar una punta a la otra, porque en realidad dos puntas conviven, los dos buscan el mismo fin, es lograr proyectos con la mejor performance, bajando los costos y con tecnologías superadoras. Sin ir más lejos, hace 5 años atrás, la mayoría de la parte de instrumentación en los proyectos era a través de lo que era tendido sobre el campo. Hoy, mucho de eso es a través de Wi-Fi. Y el tendido se hace a veces como equipo redundante, pero no como equipo principal. Dentro de los players que visitamos, elegimos referentes del oil and gas, de los proveedores y de los constructores. En referente del oil and gas elegimos a Axion, Shell, Tecpetrol. En el caso de los proveedores, al GAP, el grupo argentino de proveedores de petróleo. En el caso de Apache, y en el caso de las constructoras, a Fluor. ¿Quién participó? Que es muy loable y es primordial que toda esta gente que ha puesto horas en estas subcomisiones
es toda esta gente que está, todas estas empresas ha delineado gente para participar en esta subcomisión. Es un panorama rápido de los que han trabajado como YPF, que es una de la parte primordial del mercado, Hightech, CENER, Tecna, AESA, Transseparation, nosotros y Tallinn. ¿Qué salió como parte de esa subcomisión? Un pedido de precios estándar. Me pueden decir qué diferencia tiene con los nuestros. Ahora quisiera verlo y discutirlo si ustedes tienen preguntas. Unas minutas estándar y un resumen de oferta estándar que segmenta particularmente las respuestas. ¿Por qué era importante una minuta estándar? Porque está asociado al Request for Quotation. Entonces, la minuta estándar al pedido de precios. La minuta estándar establece un nivel de comunicación, establece una periodicidad de comunicación y establece cómo registrar los avances o los retrasos que tengo en el proyecto. Y a su vez, establece también cómo identificar gap de mejoras o gap de alerta en los mismos. ¿Qué es el documento estándar de pedido de precios? Definimos un índice en donde cada punto del índice era fijo e inamovible. Es decir, las condiciones generales de compra eran en este momento eran el apartado número 3. Quiere decir que cualquier proveedor que cotice para cualquier firma de la República Argentina, esa es nuestra hipótesis de máxima, las vaya a buscar al apartado número 3. Y ustedes me pueden decir, ¿en qué ayuda eso? Que no va a ser, independientemente del proyecto que se haga en el mercado, todas las condiciones generales de cada uno de los actores del mercado van a estar siempre en el apartado número 3. El apartado 5.1 va a utilizar el caso de desvíos de ingeniería, el 5.2 los desvíos comerciales, el 5.3 los desvíos en calidad, el 5.4 la no cumple de normas internacionales y así sucesivamente. De esta manera, preparando este índice de cotización, creamos el canal, creamos el lenguaje para la respuesta unificada. ¿Y la respuesta unificada cómo viene? Viene en base a estos puntos y en un resumen que está bien dividido en 4 secciones claras. La primera sección es si lo que estoy pidiendo es cumplible y qué precio tiene. La segunda sección es qué puedo proponer a lo que estoy solicitando al mercado que mejore la performance o mejore la performance ya sea constructiva, la performance de resultado de funcionamiento o la performance de diseño. El tercer punto, ¿qué propuesta puede tener el comprador, el proveedor, hacia cómo lo debo montar, a diferencia de cómo lo estoy solicitando? Y el cuarto punto es, si lo que estoy pidiendo arriba no es posible proveer por parte del mercado, al criterio del ofertante, ¿qué es lo que puede proveer? ¿Y qué diferencias tiene? ¿Dónde queremos actuar en eso? En lo que nosotros llamamos milestone, es, por ejemplo, el tipo del compresor que hablábamos antes. Si estamos en un proyecto fast track, nosotros vamos a tener una emisión, acá es un ejemplo de lo que tendríamos para ver dónde suministros, ingeniería y construcciones tienen que trabajar en conjunto. Nosotros que emitimos un pedido de precios, nosotros vamos a tardar 2 o 3 días en definir un vendor list en base al previo análisis de
y consenso con la parte de ingeniería de los que vamos a invitar. Emitir eso nos puede llevar a 2 o 3 días. Después, el mercado tiene que preparar la oferta. La oferta, si no está clara, puede tardar entre 14 y 40 días. Nosotros hacemos una apertura de oferta, definimos de esa apertura de oferta quiénes son los principales oferentes y vemos y comenzamos el análisis de ingeniería. El análisis de ingeniería vimos que en la mayoría de casos podría tardar entre 7 y 40 días. Después lleva una negociación de 3 y 14 y una emisión de pedido de compra de 2 a 8. Eso es lo que vimos como regla de mercado. Entonces descubrimos que esta documentación, donde resultaba potencialmente, el impacto era potencial y sustancial, y donde hacía foco. Hacía foco en la preparación de la oferta, porque delineaba que el proveedor viera esencialmente qué puntos tenía claro ver, condiciones generales de compra, especificaciones técnicas y los desvíos. ¿Y cómo preparaba esa oferta? En base a esos puntos. Si la preparaba en base a esos 51 puntos que delineamos, cuando nos dábamos vuelta y la abríamos, la gente de ingeniería sabía que tenía que ver del punto 5.1 para adelante hasta el punto 25. La gente de comercial sabía que tenía que ver desde el punto 1 al 5 y después del 25 en adelante. La gente de calidad del punto 30 y pico en adelante y así sucesivamente. Entonces, estos tiempos de 7 a 40 se reducían sustancialmente. Es decir, en este ciclo de compra de un milestone o de un equipo de largo plazo, podíamos llegar a reducir hasta un 35% la gestión. Y a partir de eso que presentamos y concordamos con esas empresas, fuimos un paso más allá. Y es lo que queremos seguir continuando. Vimos también que los términos y condiciones que estamos utilizando en el mercado tienen muchos puntos en común. Y ese es el próximo paso a analizar. Es decir, nuestro próximo desafío es analizar los distintos términos y condiciones y ver una plataforma común y después toda esa plataforma común, los desvíos particulares, o no desvíos, sino las características particulares de cada empresa vaya por afuera de esa. Y a partir de eso se nos abrió un mundo que no lo habíamos pensado y salió como corolario de cruzarnos con la subcomisión de recursos humanos. Si nosotros definimos este ámbito de trabajo y tenemos todos en claro que lo que queremos es desarrollar mejores proyectos que le den mayor envergadura a nuestra actividad y mayor respuesta al proyecto, porque a la larga somos un área de servicio, podemos empezar a clasificar los tipos de licitaciones en los distintos equipos que licitamos, pero además empezar a clasificar y empezar a profesionalizar más a los distintos compradores que trabajan en ellos. Es decir, un comprador que hoy compra equipos de alta envergadura no es lo mismo que uno que compra bulk, pero no porque tenga distinto nivel de profesionalismo, sino que tiene distinto expertise. Y eso es el corolario final que queremos dar a esta subcomisión. En conclusión, ¿qué es lo que buscamos? Un lenguaje único que provee un ámbito de alta performance en las gestiones técnicas y comerciales. Eso lo vimos, lo interpretamos y creemos que es posible. Y creemos que es un cambio cultural, va a llevar años, pero es un cambio cultural que se está dando en todo el mundo. El pedido de precios estándar redundará en tiempos menores, que es lo que hacemos énfasis, pero en tiempos menores con calidad. ¿Por qué? Porque los pliegos van a tener mayor calidad.
van a tener mejor performance y van a tener un contenido bien localizable. Y la planilla de desvío no proveerá desvíos solos, proveerá un lugar claro de dónde están los desvíos y además proveerá un lugar claro de aquel proveedor que me proponga soluciones a esos desvíos o cosas técnicas innovadoras. Y ese proveedor además lo podré clarificar para los próximos proyectos. Por último, lo que ya adelanté, expresar claramente las últimas posibles soluciones y nuestro mayor desafío es, además de tener este aval de todos estos clientes y que seguiremos expandiendo al resto de los clientes, es implantarlo hacia el mercado completamente. Con esto les di un panorama más o menos de lo que habíamos hecho en la subcomisión de Procure, quiénes fueron los players iniciales que presentamos, cuál es nuestro objetivo de acá en adelante, porque creo que el mercado va a estar ávido de proyectos en el futuro, porque querramos o no, el mundo demanda y seguirá demandando. Y invito a todos aquellos que se quieran unir a la subcomisión, independientemente proveedores, clientes, compañías de oil and gas, serán muy bienvenidos porque creo que es el ámbito propicio para llevar adelante estas iniciativas. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos una pregunta de Feli López. Cuando hablan de seguimiento en función del activador, en caso de no tener activador el comprador. Bien. El seguimiento siempre, en cualquier procura, siempre se hace un seguimiento. Dependiendo del nivel de complejidad, ese seguimiento lo puede hacer el comprador o el activador. Es claro. Pero además, dependiendo cómo estructuremos nuestro sistema, nuestro departamento de procurement, porque si yo dedico compradores a hacer el seguimiento específico de un bien, no tienen tanta capacidad de compra como si dedico activadores a hacer específicamente el seguimiento de bienes. Eso es una decisión estratégica de cómo funciona cada departamento de suministros. Y lo que sí puedo decir ahí es, independiente cuál es la decisión estratégica, lo importante es reconocer que es necesario hacerle el seguimiento. Y que el seguimiento no es lo mismo seguir un compresor, por decir algo, que tiene 52 semanas de desarrollo, que seguir un consumible como un elemento, como material de aporte de soldadura. Los dos son críticos, porque si hago un oleoducto es crítico el material de aporte de soldadura, pero los tiempos de seguimiento son distintos, por lo tanto los recursos alocados y la forma de alocarlo es totalmente distinta. Ninguno tiene una receta eficaz ahí. Lo que sí hay que comprender que el seguimiento de ambos es crítico para cualquier operación. Les voy a dar un ejemplo, y no al mundo del oil and gas. Cuando yo trabajaba en Toyota Argentina, me mandaron a Toyota Japón y teníamos que mandar para Argentina la bomba del líquido limpia parabrisas. Eso lo conoce todo el mundo. El lead time de entrega de esa bomba de Japón a Argentina era 4 meses. Me preocupé porque esa estuviera para el lanzamiento de la planta el 27 de marzo de 1997, pero no me preocupé por el desarrollo del bidón en Argentina. Por lo tanto, llegó la bomba y no llegó el bidón. No le hice el seguimiento al bidón. Entonces el presidente de ese momento me preguntó, ¿cuánto sale una camioneta que sale por la punta de la línea y no tiene el bidón? Y mi respuesta fue, el bidón. No, me dijo, sale la camioneta, porque yo no la puedo poner en el dealer para la venta. Y esto es exactamente lo mismo. El seguimiento es importante para cualquier producto, dándole el ABC pertinente y de esa manera alocando los recursos de la manera que yo crea más eficaz.
no hay una receta única, pero sí la receta única que tenemos es, o el diagnóstico único tenemos, que es que si ese material no llega cuando lo necesitamos, vale toda la fase que paramos. No sé si traté de redondear el ejemplo, ¿no? Bárbaro. Después tenemos una de Mario Porta. Ese ámbito propicio de mutua colaboración no atenta contra los ahorros presupuestarios que se apunta a realizar en todo proyecto. La experiencia indica que proveedores que se sienten seguros ganadores incrementan proporcionalmente sus márgenes a sus precios, y no siempre redunda en el cumplimiento de entregas según planificado y prometido. No. Ahí me parece que ahí la práctica no apunta a tener una colaboración con el proveedor, sino a tener una calidad en la presentación de la oferta del proveedor. No apunta a que el proveedor se sienta seguro, sino que se sienta que está compitiendo en forma clara y concisa con otros proveedores. Eso es lo que apunta básicamente la práctica, y creo que toda empresa apunta a eso. Porque después comparar ofertas que son disímiles en su alcance para cualquier empresa que desarrolla proyectos de PC, empiezan a dilatarse los tiempos de adquisición, como decía Ricardo, por el tiempo de análisis técnico, análisis financiero, etc. Por lo tanto, la práctica no apunta a una colaboración, sino apunta a una estandarización de cómo nos presenta el proveedor y cómo nosotros le hacemos el pedido al proveedor. Ricardo, no sé si querés agregar más. Yo quería agregar una cosa más. Nuestra finalidad es conseguir ahorros, pero a muchos le ha pasado que vienen los proveedores y le dicen, ¿me están comparando bien? Exacto. Entonces, cuando un proveedor me pregunta, ¿me están comparando bien? Y están analizando, yo presenté algo divergente totalmente a lo que ustedes piden, pero da un gap importante. Este ámbito apunta a los ahorros a capturar los ahorros de todo tipo y que el ambiente sea propicio. Yo no voy a dejar de invitar proveedores porque no participen de este ámbito. Pero sí a los que invite y que no participan de este ámbito, les voy a garantizar a través de este canal de comunicación y de estos formularios que sean tenidos en cuenta. Porque todo se nivela a un lenguaje único y comparable. Entonces, garantizo el canal de comunicación, garantizo la ética y garantizo la transparencia. Y si a su vez previamente los evalué todos, y si le tuve que realizar compliance, nivel financiero y distintos requerimientos que debemos cumplir todas nuestras empresas, no cabe la menor duda que todos están a la misma posibilidad, independientemente hayan participado aquí o no. Esta subcomisión de procura lo que trata es de generar la avidez porque participe la mayor cantidad, porque de las experiencias, como dicen los japoneses, de las experiencias previas, de medir esas experiencias, hacer los cambios y volverlos a medir es como aprendemos. Y de esas mediciones es que vamos a resultar con los ahorros, porque la tendencia que tiene la gente de Procúreme es saber los ahorros en dinero y es correcto. Pero a veces no valoramos los ahorros que se obtienen en cambio de tecnología. O a veces no valoramos los ahorros que se obtienen en cambio de montaje en el site. Y eso a veces no lo medimos. Y también el riesgo del proveedor, ¿no? Porque una provisión crítica que está impactando claramente la terminación de la obra, y en un punitorio si no terminamos, posiblemente el proveedor con mejor costo no asegure que nosotros podamos cumplir y no tengamos una multa o un impacto económico muy importante. Entonces, por eso es importante la estandarización para poder comparar, como dijo Ricardo, de forma igual, ¿no? Bárbara, después tenemos una de Edu, que la verdad que no sé en la parte de la presentación, pero dice, ¿esta guía o índice en dónde la encontramos? Está en un site que yo les mando el link después. Ok. Después tenemos a Mario Porta con este paquete estandarizado de pliegos para RFQ. ¿Qué alcance de gestión o seniority se requiere de un sector de suministros de una empresa? A ver,
no es un alcance de seniority, es una especialización. Nosotros estamos comprando ahí, con este paquete de RFQ, nosotros estamos comprando equipos equipos de envergadura, compresores, recipientes de presión, eh, ¿cómo se llama? Salas de transformadores, salas seccionadoras. Salas Estamos eléctricas comprando completas. equipos de envergadura. Ahora, eso no quita que el que tiene seniority, independientemente, si yo porque todos tienen seniority. Lo importante es descubrir cómo hago más fácil ese trabajo del seniority. El seniority es pasar a la especialización. Si uno toma este paquete y lo adapta para comprar material como es piping, lo va a adaptar, y la persona que está comprando piping hoy, si lo adapta, le va a servir. ¿Por qué? Porque va a descubrir que tiene que en lugar de las 51 preguntas van a aplicar igualmente, pero la hoja de recepción de ofertas y el resumen se va a tener que ayornar a lo que es el piping. Y nada mejor que ese comprador o ese gestor del pedido de precios de piping que tiene muchos años comprando en eso, lo adapta. Y entonces va a incrementar su seniority y su comunicación. No hay... eh, nosotros en los equipos de suministro siempre tenemos hecho una apertura en base a los seniorities y a la expertise de cada uno en base a los distintos rubros que adquirimos. Es aplicar este paquete a esos distintos rubros. Este está focalizado en la mayor complejidad. Ahora, después bajarlo a complejidades menores, que no quiere decir que sean inferiores, tienen otro condimento, es solamente ver el paquete y ver el especialista de esa compra cómo lo ayorna. Es parte, y eso sumaría a la subcomisión de procura. Después tenemos una pregunta de Juan Pinasco y otra de Facundo Ulisi. Dice, ¿cuántas empresas han adaptado los estándares de procura? Y la otra es, ¿cuál es el feedback de los proveedores consultados a este respecto? Bien, las empresas que lo han adaptado, entre todas más o menos tenemos unas 10, después les paso el listado. Y el feedback de los proveedores, lo resumo con algo que va a sonar medio mundano. Si me piden un perro verde, tengo un lugar donde responderle. Si le quiero dar un avance tecnológico que no lo conoce todavía el mercado, tengo un lugar bien específico donde hacerlo. Si sentía que no estaban entendiendo lo que yo estaba proponiendo, tengo un ámbito donde ponerlo y una manera de canalizarlo. Eso es lo que hemos descubierto de los proveedores en cada reunión que hemos tenido con ellos. Porque el mayor interrogante que tienen los proveedores hoy es, ¿comprenden si a mí me piden un perro verde, comprenden que es un perro verde y que no hay en el mercado? Ahora, si es un perro verde para mí, ¿hay alguien en el mercado que lo puede estar proveyendo y yo no lo sé y no tengo por qué saberlo, pero estoy seguro que me están comparando igualitariamente? Y el tercero, ¿está claro una opción que defino yo, que no es la que ustedes necesitan? Sí. Y eso queda claro en las 4 secciones del último documento, que es un resumen de todas las ofertas. Bueno, luego tenemos otra de Mario Porta que dice, acortar entre todos el elenco de proveedores a invitar a cotizar. ¿No estiman que puede facilitar la cartelización? En realidad, No tiende a, digamos, de vuelta, no tiende a cortar. La cantidad de proveedores que vamos a invitar va a ser la cantidad de proveedores que tenemos disponibles para el producto. Esto es lo que tiende de vuelta a tanto el proveedor que sabe esta práctica como el proveedor va a tener el mismo pedido de precios y con el mismo formato. Como dijo Ricardo, sigue teniendo es que vamos a invitar a todos los proveedores y puede ser hasta el mismo esquema a un proveedor externo que no esté en el país, digamos. Porque no vamos a cambiar del pedido de precios para que vamos a hacer aún afuera o adentro, salvo que posiblemente en el idioma.
pero sigue siendo el misma, digamos, mantengo lo mismo que le dije anteriormente. Esto tiende a estandarizar y bajar los tiempos, no a cartelizar ni a seccionar los proveedores. Porque los proveedores son tantos como ustedes quieran invitar, lo que va a ser más fácil analizar esas ofertas, debido a las secciones que están partidas y podemos dividirlas dentro de nuestra organización. Va con ese criterio. A ver, ¿cómo voy a tratar de recalcarlo? Los proveedores no fueron, cuando los proveedores que han participado en la subcomisión de procura, no fueron, nunca fueron para crear un vendor list de esos proveedores únicos. Lo que quisimos averiguar de ellos y logramos es saber sus dudas. Si yo no analizo mi otro escenario, no puedo conocer cuáles son sus dudas. Siempre, por eso en el arranque que estaba explicando Juan, nosotros hacemos un vendor list. Ese vendor list siempre va a garantizar la ética y la transparencia. Va a cumplir ciertos requerimientos financieros, de compliance, ciertos requerimientos lo va a cumplir. Ahora, la manera de comunicarse con ese vendor list son estos documentos. ¿Qué garantizan esos documentos? La igualdad para todos los proveedores y el rápido entendimiento y discernimiento de la información que venga a la oferta. Y eso es lo que queremos lograr. Queremos lograr una cross de igualdad de información, una cross de no darles las especificaciones bien claras y una cross donde ellos van a buscar cada punto y cada desvío que le puede perjudicar a ellos. Y una respuesta en ese sentido. Esto es lo único que busca toda esta área y todo este desarrollo. Pero para conocer cuáles eran las dudas, teníamos que obtener el feedback de los proveedores. Y es lo que fuimos a buscar al mercado. No a buscar una relación biunívoca con los mismos, sino un feedback. Y para eso llamamos proveedores de diferentes rubros del mercado. En el grupo argentino del petróleo teníamos desde cables, sellos, equipos, un rubro de un amplio espectro de manera de conocer por los distintos rubros cómo se presentaban las dudas y de aglutinarlo y obtener experiencias. El próximo paso es que el próximo paso que dimos era que conocieran ese listado de 51 puntos y tuvieran claro dónde buscar cada una de las. Por ejemplo, hoy cuando sacan un pedido de precio al mercado, la parte técnica verá la parte técnica de ese pedido de precios. La parte comercial verá la parte comercial. Como lo sacábamos antes, la parte técnica estaba medio mezclado con la comercial, entonces tenían que leer todo el pliego. Lo que buscamos es que la comercial del proveedor lee una parte, la técnica otra. Y las implicancias de no cumplir con la técnica, que es la parte de penalidades, sea leída al final entre las dos. Luego Por tengo eso, sí. Eso quería que quedara claro. Tengo una de Mónica Raboni. En el caso de válvulas, ¿ven posible estandarizar hojas de especificaciones de acuerdo a formatos recomendados de normas internacionales? ¿Piensan en un formato a completar por el proveedor o una plataforma? ¿O que cada proveedor presente su propio formato? A ver, ahora le voy a contestar por Techín. Okay. Porque eso no lo abarcamos todavía en la subcomisión de procura. Nosotros sí en Techín lo estamos haciendo. Así que sí, es un tema que estamos avanzando. Y creo que es importante, porque es un mercado tan ávido y tan grande y tan ávido de innovación que es importante esa iniciativa. Es importante y yo creo que sí es loable desarrollar. Bueno, y ahora voy con la última. Para el cierre comercial y técnico, ¿cuáles son los factores que impiden el mismo? Ahí, Juan, si vos querés. Sí, ahí tenemos los factores comerciales y técnicos. Creo que impide bastante el cierre comercial son las secciones técnicas que tenemos siempre en la oferta. Eso lleva mucho tiempo hasta lograr tener el cierre técnico de la misma. Ese es el gran factor que tenemos. Y después comercialmente, una vez que llegamos a un proveedor, es el acuerdo del
del adelanto financiero o el hito de pago. Debido a que en nuestra empresa, ahora hablo como AESA, como parte del grupo YPF, tenemos bastantes restricciones en cómo analizamos a la parte financiera de los proveedores y el requerimiento de los mismos. Eso hace que posiblemente el cierre de la orden de compra, hasta llegar a un acuerdo, se retrase bastante. Digamos, adelanto financiero y cierre técnico de los desvíos, creo que por lo menos ahora hablo con Maesa, ha sido uno de los grandes cuellos de botella para cerrar provisiones importantes. Hay algo que quisiera agregar ahí. No hay nada peor que te puede pasar que el proyecto te lleve por encima al cierre del equipo. ¿Qué me refiero a esto? Que el schedule del proyecto te lleve por encima al cierre del equipo. Es decir, vos tenías que cerrar el 1 y va el 1 y todavía estás con análisis técnico, con análisis comerciales y con diferentes desvíos. Para que no pase eso, lo mejor es tener una información clara y descubrirlo esto al inicio, porque si al inicio descubro que es un perro verde, tengo una alerta temprana que no la tengo al final. Y esto es parte de la función de estos documentos. Bueno, ya son la 1, así que podemos ir finalizando la charla. Les agradezco a los oradores el tiempo para la organización, a los participantes también por la participación y los problemas que tuvimos al principio. Así que, bueno, los dejo con Luimar, que le va a dar las próximas charlas que se van a hacer en el CAI. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.